del coeficiente de fricción de las moléculas, ya sea con el papel, ya sea, ¿no es cierto?, con el acetato de celulosa o bien con la poliacrilamida o con la agarosa. Entonces, allá por los años 1948, en el siglo pasado ya, el bioquímico Annette Celius, ¿no es cierto?, que vivió entre los años 1902 y 1971, ganó el Nobel de Química y obviamente trabajó en esta importante técnica que es de la separación de moléculas tan importantes como las proteínas, el ADN, el ARN, ¿no es cierto? Que obviamente nos permiten conocer y separar de una mezcla, ¿no es cierto?, estas moléculas tan particulares. En función, obviamente, de su diferente movilidad al aplicar un campo eléctrico y, obviamente, que las moléculas positivas se van a ir a un polo negativo, ¿no es cierto?, que corresponde al cátodo. Acá tenemos el ánodo. Y cuando estamos haciendo estas separaciones en solución o en suspensión, que se habla de una electroforesis libre, que fue y que se utilizó a los inicios de cuando empieza a conocerse esta técnica, obviamente que estas moléculas en disolución o suspensión no se resuelven tan bien como cuando tenemos un soporte y entonces en ese caso se habla de una electroforesis de zona y ese soporte que retiene a las moléculas y que hace que interaccione mediante la fricción tiene un mejor poder de resolución. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, para las proteínas de los geles de acrilamida y en el caso del DNA, la importancia que tiene la agarosa. Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, existe desde los años 1970 y de mucho antes, pero la que es más citada, ¿no es cierto?, es Lemley, la receta de la electroforesis, ¿no es cierto?, descrita en un paper publicado en la revista Nature de Lemley en el año 1970. De toda la literatura de técnicas, es una de las más nombradas y básicamente, ¿no es cierto?, se describe en ese paper los reactivos a utilizar, las concentraciones de la acrilamida stock, ¿no es cierto?, de los buffer tris HCl a distintos pH, de la solución del persulfato de amonio para producir la polimerización digamos, de esta acrilamida, el SDS, si se va a hacer una electroforesis en condiciones denaturantes, obviamente buffer de carga, el buffer de corrida, con qué solución vamos a teñir, ¿no es cierto? Después, con qué solución vamos a desteñir el gel. Luego, en un caso particular, para cuando hay algunos simogramas, también el colorante que se utiliza. Y los geles, se describe la aplicación de gel separador al 12% y el gel concentrador de esta mezcla que uno pretende separar, ya sea de proteínas o de los ácidos, ¿no es cierto?, nucleicos. Ahora, obviamente, hay que tener en claro que prácticamente hoy en día cada laboratorio tiene su propia receta, con algunas modificaciones, ¿no es cierto?, pequeñas, pero
¿Qué es lo interesante acá? De recordar que los monómeros de acrilamida son neurotóxicos, que siempre que estemos en el laboratorio hay que seguir las medidas de bioseguridad y cada laboratorio tiene, ¿no es cierto?, un manual de procedimiento y ustedes saben más que yo al respecto. Yo soy bioquímico de profesión, tengo un magíster y un doctorado en química, pero ustedes como tecnólogos médicos aportan, ¿no es cierto? Pronto van a ser profesionales, conocen, ¿no es cierto? Han trabajado bastante en los laboratorios, han desarrollado muchos protocolos y saben de la importancia que tiene la bioseguridad, ¿no es cierto?, en un laboratorio clínico, un laboratorio químico, dado que se trabaja con estos reactivos que muchos de ellos pueden provocar graves lesiones si no trabajamos con precaución. Entonces, obviamente, no olvidar nunca eh, el delantal, guantes, ¿no es cierto? Ojalá el cubrebocas, ahora estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a propósito del COVID, de andar con nuestra, ¿no es cierto?, mascarilla. Entonces, ojalá, ¿no es cierto?, cuando uno va a pesar, a amasar estos productos, hacerlo en donde están las balanzas, pero ojalá que no haya mucha circulación de gente. Entonces, tomar todas esas precauciones pensando en el daño que nos puede provocar si no lo hacemos acorde a las medidas y a los protocolos de bioseguridad. Como les decía, esta receta la mencionan muchos hasta el día de hoy en, digamos, publicaciones actuales, pero siempre según Lemley 1970, con algunas modificaciones. Entonces, en el fondo, ¿no es cierto? También en los distintos laboratorios vamos a encontrar equipos electroforéticos de distinta, ¿no es cierto?, fabricación, pero básicamente todos van a tener como componentes la fuente de alimentación, vamos a tener los electrodos, el ánodo, ¿no es cierto? Acá en rojito, el cátodo con carga negativa en negro. Tenemos la cubeta, que es donde vamos a tener al buffer o tampón o amortiguador, en el caso que estemos frente a una electroforesis, a una cámara electroforética horizontal, donde vamos a colocar el gel, ¿no es cierto? Acá tenemos los electrodos, siempre tenemos que manipularlos con mucha precaución. Recuerden, la mayoría de esos electrodos son de platino, en algunos casos, y entonces todo este procedimiento, que está de más decírselo, ustedes tienen más experiencia en laboratorio, pero siempre con cuidado, con precaución. Obviamente que además de las cubetas está el tampón de electroforesis, el soporte electroforético que va a ser el gel, ¿no es cierto? Si es una cámara, ¿no es cierto?, vertical, igual acá aparece el ánodo en rojito, el cátodo, la fuente de alimentación, los tampones y dónde va a estar el gel, en el caso de la electroforesis vertical. En general, en biología molecular, ¿no es cierto?, al trabajar con agarosa, se trabaja con la electroforesis horizontal, pero en algunos pocos laboratorios, cuando se trabaja con proteínas, todavía se tienen estas cámaras verticales, por si acaso. Entonces, obviamente, acá tenemos, ¿no es cierto?, donde vamos a aplicar la muestra y entonces cada sistema de placas para hacer el gel, ¿no es cierto?, va a depender
del sistema y equipo electroforético que tengan en particular. Cambia de laboratorio a laboratorio, pero hay el tipo de electroforesis en gel más o menos típico, ¿no es cierto? Tenemos acá los peines para colocar las distintas cantidades de muestra, la fuente de poder, ¿no es cierto? Las cámaras de electroforesis. Entonces hay una gran variedad. En el caso de la electroforesis horizontal, ¿no es cierto? Acá tenemos la fuente de poder, acá tenemos dónde vamos a colocar nuestro gel de agarosa, la cámara de electroforesis en sí, las peinetas, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos y va a depender del laboratorio en el cual ustedes vayan a llegar a trabajar. Y normalmente, como les digo, por lo menos cuando yo llegué a trabajar muchos años atrás a la Católica, se trabajaba mucho en biología molecular, si bien es cierto yo llegué a trabajar en proteínas, en enzimas propiamente tal, pero justamente estaban las recetas tipo y justamente se hacían incluso competencias, quién tenía más rápido el gel, la foto del gel y por supuesto una foto para incluir en una publicación, es decir, que fuera una separación hermosa, ¿no es cierto?, donde uno pudiera apreciar las distintas bandas de buena forma y extraer en algunos casos ese material para seguir trabajando con él, ese material ya sea de proteínas aisladas, ¿no es cierto?, o material de DNA que me permita, por ejemplo, después secuenciarlo. Obviamente, en la carga de los pocillos, acá están los pocillos donde se aplican las muestras, está el compartimiento superior con el tampón y el cátodo. Acá tenemos el compartimiento inferior con el tampón y el ánodo. Las bandas en las que se separan los componentes, obviamente en la mezcla se coloca un colorante que nos permita ir siguiendo, ¿no es cierto?, esta electroforesis. Y sin duda el gel está entre estas dos placas de vidrio. La muestra se aplica cuidadosamente en los pocillos, empleando una pipeta, una micropipeta principalmente. Y obviamente hay una mezcla, generalmente en esa muestra, en el caso de las proteínas, se agrega glicerol para darle una cierta consistencia, ¿no es cierto? Ustedes pueden apreciar ahí cómo va cayendo la muestra al pocillo. Y en el caso de una electroforesis horizontal, ahí están aplicando las muestras también. Entonces, es interesante, ¿no es cierto? Acá justamente con guantes, apreciamos la bata también del operador. ¿Y cuáles son los factores que afectan a esta electroforesis? Sin duda, el campo eléctrico juega un rol importante. La muestra, vamos a ver en el fondo después cada uno de ellos, el tampón de electroforesis, donde el pH y la fuerza iónica tienen un, una importancia y por supuesto qué soporte vamos a utilizar. En el caso del campo eléctrico, obviamente, ¿cuál va a ser la diferencia de potencial? Es decir, el voltaje que se va a aplicar, ¿no es cierto? El cual se mide en voltios, la intensidad o los amperios, ¿no es cierto?, que nos dan cuenta del flujo de carga eléctrica, que obviamente depende del voltaje y de la resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm, que dice, ¿no es cierto?, que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. En esta resistencia, que la medimos en ohmios, está determinada por el soporte y el tampón de electroforesis,
Y, por supuesto, también acá juega un rol importante la temperatura. ¿Mm? Muchas veces, ¿no es cierto?, para acelerar el proceso, muchos de mis colegas en la Universidad Católica daban una cantidad de voltaje más grande de la debida y muchas veces uno encontraba después placas, ¿no es cierto?, y cámaras electroforéticas deformadas. ¿Ah? Pero eso era porque ellos hacían algunos campeonatos, como les decía yo, quien tenía la fotografía de los fragmentos de DNA separados más rápidamente. Entonces, la idea es, ellos lo consideraban un juego. En realidad, como toda técnica, no es un juego, hay que hacerlo de la forma, ¿no es cierto?, que está descrita y sin duda, en la medida que uno va conociendo los fragmentos de DNA o el tipo de proteínas con el que está trabajando, puede hacer algunas modificaciones, pero siempre haciendo las consideraciones pertinentes y con conocimiento, sin llegar a destruir el material con el que estamos trabajando. Por otro lado, la muestra, eh, sin duda que es importante saber la carga o tener algún conocimiento de qué carga tiene nuestra proteína a los pH en los cuales vamos a hacer las corridas de electroforética, obviamente porque hay una relación carga eléctrica-masa de la molécula. Sin duda, el tamaño de esa proteína o que pudiese ser oligomérica, es decir, constituida por varios polipéptidos, entonces en el fondo también tiene un que decir el tamaño de nuestras proteínas a separar y obviamente la forma se asume y muchos de los aspectos teóricos están dados y aceptan y que estas proteínas son globulares y son las que avanzan más rápidamente, ¿no es cierto? También en cuanto al tampón de electroforesis, el pH, sin duda, y ustedes han tenido bioquímicas antes, ¿no es cierto? Saben que determina la carga de estas moléculas. Generalmente el pH se trabaja ligeramente básico para asegurarse que las proteínas o los ácidos nucleicos estén cargados negativamente. Y por otro lado, se utiliza una fuerza iónica moderada, habitualmente, ¿no es cierto?, en soluciones que tienen concentraciones entre 0,05 a 0,1 molar para que la fuerza iónica no interfiera en el desplazamiento de estas moléculas a separar. Y después, por supuesto, nos interesa el soporte. Entonces, en el soporte nos podemos encontrar con los geles de poliacrilamida o PAGE, ¿no es cierto?, que corresponde al gel de poliacrilamida y que es el resultante de una polimerización de dos componentes. Coloco a una solución de acrilamida más otra de bisacrilamida en presencia de persulfato. Entonces, cuando estamos queriendo separar proteínas, tenemos, ¿no es cierto?, el inconveniente de que una vez que ya se polimerizó ese gel, luego no podemos volver, ¿no es cierto?, a reutilizar ese material, a diferencia de cuando estamos trabajando con los geles de agarosa, que lo calentamos, ¿no es cierto?, que hacemos el gel, al enfriar se forma esta enmallado, pero lo que sobra lo podemos volver a reutilizar. En este caso de una reacción de polimerización, obviamente el persulfato
hace, digamos, el rol de una reacción, ¿no es cierto?, en cadena, y esta reacción de polimerización, una vez generada, no la podemos revertir. Ahora, ¿qué es lo importante de esta polimerización? Que si aumentamos la concentración de poliacrilamida, podemos, ¿no es cierto?, lograr ir obteniendo un tamaño de poro más pequeño. Entonces, la variación de la concentración a la cual nosotros preparemos nuestro gel, podemos lograr una variación del tamaño de poro. Y en esta diapositiva está la electroforesis vertical, donde nosotros preparamos primero el gel, lo montamos, hacemos el montaje en la cubeta, aplicamos la muestra y luego, ¿no es cierto?, podemos comenzar la electroforesis. Detectamos con azul de Cumací o con sales de plata, ¿no es cierto?, nuestras proteínas. El más económico sin duda es el azul de Cumací, pero cuando tenemos cantidades bajas de proteínas, de péptidos, del material que queremos separar, en esos casos usamos sales de plata. Pero obviamente esta tiene un costo más elevado. En este caso, acá podemos observar la dirección de la electroforesis, ¿no es cierto?, cómo se separa. Acá tenemos la mezcla de las macromoléculas que van pasando por este tamiz molecular y por lo tanto, obviamente, van a ir separándose, pasando, obviamente, las más pequeñas primero, las intermedias y las más grandes, quedando más rezagada, ¿no es cierto?, en la electroforesis. Luego, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las ventajas de este gel de poliacrilamida como soporte, que tiene un gran poder de separación por carga y por tamaño? Que esta poliacrilamida es químicamente inerte, es transparente, entonces permite hacer densitometría. En esa época yo tenía acceso a un espectrofotómetro Cari que tenía unas cubetas que permitían colocar los geles que eran cilíndricos y uno podía hacer densitogramas sin hacer ninguna otra cosa. Entonces uno podía hacer un barrido y por lo tanto obtener un densitograma de los geles cilíndricos, ¿no es cierto? Por otro lado, las ventajas es que es estable a pH, fuerza iónica y temperatura, y que hay una gran versatilidad en cuanto al tamaño de poro y entramado. El entramado es uniforme, pero como uno puede jugar con distintas concentraciones de poliacrilamida, puede separar distintos tamaños de estas proteínas. Dentro de las aplicaciones tenemos separar proteínas, determinar peso molecular de una proteína y separar proteínas oligoméricas, estas proteínas que están constituidas por más de una cadena polipeptídica. Por otra parte, ¿no es cierto?, dentro de esas aplicaciones podemos tener el gel en condiciones nativas, pero también lo podemos correr en condiciones denaturantes, que se refiere al hecho de correrlo en presencia de un detergente que es el dodesil sulfato de sodio o SDS. También dentro de las aplicaciones podemos separar proteínas en función de su punto isoeléctrico, lo que, digamos, uno hace un gradiente de pH, ¿no es cierto?, a través de el gel, y es lo que se conoce como isoelectroenfoque. También podemos separar proteínas de mezclas muy complejas utilizando una electroforesis bidimensional. Primero separamos por los puntos isoeléctricos, es decir, uno puede hacer un isoelectroenfoque y luego
una SDS page que entonces permite separar por tamaño. Y por otra parte, también dentro de las aplicaciones es ver si hay una proteína en concreto, que es lo que se conoce como Western blot. Entonces, obviamente, acá tenemos, ¿no es cierto?, en esta diapositiva, la estructura química del dodesilsulfato de sodio, alias SDS, ¿no es cierto?, que en este caso le otorga a la proteína, la deja cargada, ¿no es cierto? Es un detergente aniónico y dota a las proteínas de carga negativa. Por lo tanto, todas van a migrar hacia el ánodo, separándose solo por tamaño. En el caso de usar la acrilamida en condiciones no desnaturalizantes, ahí estamos separando por carga y tamaño. La carga ahí cobra importancia, ¿no es cierto? La carga que tenga la proteína o el péptido, eh, y el tamaño. En cambio, en condiciones denaturantes o desnaturalizantes, siendo uno de los más utilizados el SDS, puedo decir sulfato sódico, también en algunos casos se utiliza y se agrega urea para asegurar esta denaturación. También se utilizan agentes reductores como el ditio-traitol, como aparece acá en el esquema, que rompe estos puentes disulfuro y entonces obviamente me permite separar la cadena lineal polipeptídica. En cambio acá tenemos unas cadenas pero que están unidas por los puentes disulfuro y eso hace que tengan una mayor masa molecular. Ahora, el ditiotreitol, ¿no es cierto?, cumple el mismo rol que el beta-mercaptoetanol. Sin embargo, el beta-mercapto, ¿no es cierto?, tiene ese olor a huevo podrido y obviamente yo que trabajé purificando enzimas, se colocaban y se usaban en grandes concentraciones, ¿no es cierto? Afortunadamente en los geles se utiliza en concentraciones bajitas, pero igual el olor se nota. Frente a utilizar o a preferir uno de los dos, por lo menos cuando yo trabajé con las electroforesis, siempre preferí usar el ditio-traitol. Entonces, para que no me echaran después abajo de la micro, porque uno queda pasado después de tanto cuando trabaja con mucho beta-mercaptoetanol. También en condiciones denaturante podemos determinar la masa molecular, ¿no es cierto?, usando marcadores de peso molecular. Es una mezcla de diferentes proteínas preteñidas de las que conocemos ya el peso molecular o masa molecular y por comparación podemos averiguar el de la proteína que a nosotros nos interesa. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la miosina, la beta-galactosidasa, la glicógeno fosforilasa B, la ceroalbúmina de bovino, la ovoalbúmina, la anidrasa carbónica y otros más, ¿no es cierto? Y en el RIL 2, ¿no es cierto? En el canal 2 está nuestra proteína desconocida y ahí, ¿no es cierto?, nosotros podemos calcular el RF, que es la distancia que migró nuestra proteína, eh, digamos, dividida por la distancia que migra el colorante de referencia. Y acá tenemos los distintos RFs, ¿no es cierto?, en el eje X y en el Y tenemos el logaritmo en base 10 de las masas moleculares y, digamos, graficadas en función de sus RF, los que nos permite obtener, ¿no es cierto?, una línea recta que permite determinar la masa molar de la proteína desconocida. Entonces, es bastante útil la electroforesis y
cuando se está, digamos, describiendo alguna enzima o proteína nueva, una de las formas de determinar su masa molar es utilizando la electroforesis en condiciones denaturantes y también en esos casos se puede utilizar la cromatografía, digamos, la filtración en gel, pero este es un método bastante utilizado hasta el día de hoy. Si ven Papers 2021, sigue utilizándose esta metodología. También en el caso del isoelectroenfoque, que es la separación de proteínas según su punto isoeléctrico, acá el valor, si el PI es el valor del pH en el que la carga de la proteína obviamente es 0, si el pH es mayor que el PI, la carga va a estar negativa, si el pH es menor, la carga va a ser positiva, y en general esta metodología es muy útil para estudiar modificaciones post-traduccionales en proteínas o cuando uno trabaja con isoenzimas. Entonces, obviamente, se genera, ¿no es cierto?, en el gel un gradiente de pH que va a permitir que las proteínas migren hasta la zona del gel donde el pH iguala al punto isoeléctrico de la proteína. Entonces, ese isoelectroenfoque es de mucha utilidad para la electroforesis bidimensional, puesto que en la primera dimensión se hace primero un isoelectroenfoque y en la segunda dimensión se separa por tamaño molecular y entonces me permite, ¿no es cierto?, separar y caracterizar alguna proteína de interés. Entonces, básicamente, esta electroforesis en 2 dimensiones es muy utilizada, por ejemplo, si consideramos algunas, a propósito del cambio climático y la problemática de la sequía en algunas plantas resistentes a esta sequía. Entonces, ¿qué proteínas se expresan? ¿Cuáles no? Entonces, en esos casos, la electroforesis en 2 dimensiones permite analizar mezclas más complejas como de extractos celulares, muestras de sangre y otros. Entonces, uno puede llegar a separar alguno de estos, ¿no es cierto?, péptidos o proteínas que puede aparecer o desaparecer bajo ciertas condiciones ambientales, por ejemplo. Entonces, podemos secuenciar ese péptido o proteína. Ahora, la visualización de las bandas en el gel, yo les comentaba que lo más utilizado es el azul de Coomassie, puesto que se une a las proteínas en forma específica, aproximadamente se ha establecido que es como 0,1 microgramo de proteína, ¿no es cierto?, es suficiente. Es necesario un paso de desteñido. La plata, en cambio, es 100 veces más sensible que la tensión con Coomassie, pero es necesario en primer lugar fijar las proteínas al gel para minimizar la difusión y se expone al gel a una solución de nitrato de plata y este es reducido a la plata metálico, donde se encuentra la proteína, ¿no es cierto?, produciendo la precipitación de granos de plata y en el fondo hay que aprender un poco de esa técnica para eliminar, a veces presenta importantes background y por otro lado, obviamente es más cara e implica más pasos, pero cuando tenemos pequeñas cantidades de proteína o péptido es bastante útil. Acá podemos ver entonces estos gránulos de plata propiamente tal, acá el azul de Coomassie. También uno pudiese detectar proteínas específicas midiendo la actividad, por ejemplo, como en el caso de la xantina oxidasa, en que se
forma un formazán insoluble y que lo podemos visualizar, ¿no es cierto? Entonces, sin duda que se puede también utilizar la medición de la actividad enzimática, pero está restringida a enzimas y geles nativos, pero se utiliza también y en algunas publicaciones, cuando uno indica que tiene una enzima parcial, totalmente purificada, normalmente le piden este ensayo en el gel. Otras formas también de detectar, ¿no es cierto?, estas proteínas son las ondas fluorescentes, la autorradiografía, también se puede detectar, se pueden detectar las glicoproteínas usando compuestos como la dancilhidracina, que genera compuestos coloreados, o detección de algunas fosfoproteínas utilizando el fósforo 32, obviamente teniendo y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Recuerden que emite radiaciones gamma, por lo tanto hay que trabajar con delantales de plomo. En el caso de la electroforesis de los ácidos nucleicos, tan utilizado hoy día en biología molecular, ¿no es cierto? Obviamente, en este caso se utilizan el soporte, la agarosa. También podemos para pequeños fragmentos de DNA usar los geles de poliacrilamida. Generalmente en la mayoría de los laboratorios yo he visto electroforesis horizontal para la garosa, vertical para la poliacrilamida, separa solo por tamaño, densidad de carga igual para todas las moléculas por los grupos fosfatos que tienen estos ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienen carga negativa. En el caso de las aplicaciones, los geles de agarosa permiten separar, identificar y purificar fragmentos de DNA o RNA, determinar el tamaño de un fragmento de DNA, separación de cromosomas enteros. En el caso de los geles de poliacrilamida, permite la secuenciación de DNA, identificación de regiones de unión a proteínas específicas y también tenemos dos técnicas, el Sudden Blot y el Narden Blot, que en el caso del Sudden Blot es detectar la presencia de un gen o secuencia específica de DNA en una muestra y determinar si se expresa un gen específico en el caso del Narden Blot. En el caso del soporte, acá tenemos cómo se procede con el gel de agarosa. Es de muy simple preparación, mucho más simple que los geles de poliacrilamida, ¿no es cierto? Y en la detección, obviamente, hasta hace un tiempo se utilizaba el bromuro de tidio, que se intercala en el DNA y al irradiarlo con luz ultravioleta emite fluorescencia, pero en la actualidad, ¿no es cierto?, preferimos otros colorantes más amigables, como el Cybergreen, ¿no es cierto?, el Cybergreen, y en el caso de que queramos detectar moléculas muy pequeñas, podemos utilizar altas concentraciones de agarosa o bien recurrir a la poliacrilamida. En el caso de la visualización, ¿no es cierto?, de las bandas, yo le hablaba del bromuro de tidio, que ya cada vez se compra menos, por lo menos nosotros en docencia, en biología molecular y cuando se hacen los geles, como es un agente intercalante que puede ser carcinogénico, mutagénico y teratogénico, en realidad estamos comprando y prefiriendo las otras alternativas, el Cybergreen, el Gold View. Entonces, en el fondo, ahí estamos pensando, ¿no es cierto?, tanto en la bioseguridad como, ¿no es cierto?, en el medio ambiente. Entonces, eso tampoco lo tienen que olvidar. En el caso del SADER, en donde estamos viendo el ADN y el NARDEN, el ARN, obviamente se requiere transferir desde el gel hacia una membrana, se hibrida con una sonda marcada, ¿no es cierto? Y específicamente acá lo podemos, digamos, resumir. Acá tenemos en el Narden Blot la interacción RNA y DNA,
detectar en una mezcla una secuencia de RNA concreta mediante el uso de sondas de DNA específicas, y entonces tenemos la electroforesis en gel de agarosa, la transferencia a membrana y la hibridación con la sonda radiactiva, y obviamente se puede revelar. ¿Y cuál es el resultado? Que teníamos todos los RNA, ¿no es cierto?, en el gel, y a través de este Narden blot podemos llegar a tener el RNA de interés para nosotros, y en el caso del Southern blot, ¿no es cierto?, la interacción DNA-DNA también nos permite detectar en una mezcla una secuencia de DNA concreta mediante el uso de sondas de DNA específicas, y de igual manera que el Northern blot, en este caso, ¿no es cierto?, tenemos una gran cantidad de moléculas de DNA, tenemos que hacer la transferencia a membrana, lo que implica un trabajo importante, analítico, delicado, luego la hibridación, el revelado, para obtener el fragmento de DNA de interés. Entonces, básicamente, esa es como a grandes rasgos, ¿no es cierto? Y de una manera que consiste esta técnica que partió, ¿no es cierto?, en el siglo pasado, pero que hasta el día de hoy se sigue utilizando y es una herramienta muy útil tanto en la investigación científica como en la clínica. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Muchas gracias, Marisol. Me seguía los tiempos yo. Sí. Sí, muy bien. ¿Alguna consulta, muchachos? Y si no, bueno, tienen mi mail, eso se me olvidó poner, marisol.alvear@ufrontera.cl. Yo se lo voy a Cualquier, copiar aquí. porfa, porque encantada de aclararle. Puede ser que ahora estén cansados, pero cuando estén estudiando, si tienen alguna cosa, no, ningún problema. Eso, súper. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario o aprovechar de hacer alguna consulta. ¿No? Yo creo que están cansados nomás. No, profe. Sí. No, o sea, no, de que no tenía Perfecto. nada, pero muchas gracias. Ya, gracias Súper. a ustedes, pues, por la paciencia. Súper. Y ya nos veremos en el HPLC entonces. Eso, muchas gracias, Marisol. Agradecer una vez más por acompañarnos y muchas gracias a todos ustedes por asistir. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Y tú me